¿Quién dice yo? Al parecer no muy bien, profe. Pues sí, es lo que estoy viendo, que ya le bajaron con relación al primero, ¿eh? Algunos, pues otros se mantuvieron más o menos. Me preocupó que el último problema aparentemente no lo entendieron bien. Estuvo pesado. No, como pesado. Pero te vas a dar cuenta de que fue cuestión nada más de haberse puesto las pilas. Les voy a poner el examen. Vamos a ver, vamos directo al problema 5, que creo que es el que tuvieron más dificultad o lo dejaban a la mitad. Problema 5 era el típico caso, se los había comentado en clase muchas veces, el típico caso de que tienes un reactor original, que es el de que te da una conversión del 70%, y a este reactor, sin moverle nada al reactor, le agregas uno que tiene un volumen 2 veces el volumen del 1. Es este reactor que está aquí. Este se conecta con este. Obvio que si tú no mueves nada de las condiciones de alimentación, flujos, etcétera, concentraciones, ¿quién va a recibir o quién va a pagar la factura, vaya, de hacer ese arreglo? Pues la conversión a la salida del reactor. ¿Sí lo ven? O sea, es decir, todo está constante. El reactor 1 no se entera de que a la corriente que salió de ese reactor le agregaron otro reactor. Entonces, si todo se mantiene constante, quien debe de pagar, vamos a hablar coloquialmente, la factura de esta situación es la conversión, es decir, van a aumentar la eficiencia de tratamiento de la corriente de reactivos que pasan a través de los dos reactores. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, primero, esta primera parte del problema les permitió, como tienen todo definido, conocer esta relación de K por C0 a la punto 5 tau m. Es más, C0 lo conocemos porque conocemos C0 al punto 19. Bueno, yo lo dejé así, que finalmente es la misma concentración que tenemos acá en la entrada, por lo tanto me queda K C0 a la punto 5 tau m igual a 4.261. Ese es el valor que yo obtengo de esto, esencialmente, ¿no? Que es sustituir el punto 70, despejo a la izquierda acá sea 0 y 1 menos punto 70 a la 1.5. Entonces me queda este valor. Con este valor lo voy a necesitar en el siguiente cálculo. Es decir, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago ahora es tomar en cuenta que hay una concentración a la salida del reactor que corresponde a tomar en cuenta el reactor 1 y el reactor 2. Entonces yo digo, bueno, B2 entre B0, que es igual al valor de X por todo esto aquí. Aquí estamos considerando desde la entrada del primer reactor hasta la salida del segundo reactor. O sea, lo que estamos calculando es la conversión total. ¿Sí? Si yo hubiera metido aquí la conversión de punto 7 para pasar a lo que fuera, estaría yo calculando aquí todo el sistema en una forma parcial. Entonces, ¿qué es lo que tengo en común con el problema, con la primera parte? Que tengo el B2 se vuelve 2B1 por la relación de tamaño de reactor. Entonces tengo 2B1 en B0 por K C0 a la punto 5 igual a este. Y ahora mi incógnita es justamente la conversión. Entonces hago el análisis y obtengo que la conversión a la salida del segundo, de la corriente que salió de los dos reactores es del 79%, 0.79%. Esa primera parte creo que la mayoría la entendió. Y más o menos ahí respondieron a esto. Donde se atoraron fue en la siguiente, que no entiendo por qué, pero en fin. ¿Qué es lo que tenemos ahora? En el segundo caso,
¿sí? Es ver el otro aspecto que ya lo platicamos varias veces a lo largo del curso. Es decir, yo digo, no sé, no me importa si yo le meto un reactor más. Yo lo que quiero a la salida, o más bien, no quiero yo mejorar la capacidad de tratamiento de la corriente. Yo lo que quiero es tener siempre el 70% de conversión. La concentración, la alimentación a la corriente, a la corriente del reactor tiene que ser la que tendría que tomar en cuenta esta situación. ¿Por qué? Yo no puedo aumentar el tiempo de residencia de la corriente que pasa a través de los dos reactores y tener el mismo nivel de conversión a la salida del anterior. El que yo le ponga este candado a la condición de salida del reactor implica que algo le tengo que hacer al sistema para que satisfaga esto. Si la concentración de entrada no la cambio, entonces sobre lo que me voy es sobre el flujo volumétrico, o sea, la cantidad de moles de volumen que yo meta al reactor. Y entonces ya voy a incidir en la capacidad de tratamiento. Aquí fue la eficiencia en el tratamiento. Aumentó el que yo metiera un reactor a esta línea que está aquí, mejoró a un 80%, de 70 a 80% de conversión. Si yo digo que la conversión no me interesa mejorarla, entonces lo que voy a incidir yo es en la capacidad de tratamiento del sistema. Entonces yo necesito meter ahí un flujo volumétrico que no conozco, que me dé el 70% a la salida de los dos reactores. Entonces, la clave de este asunto está aquí. Este era el planteamiento que no vi, hasta lo que ahorita llevo calificado, no he visto así muy tal. Es decir, el balance del primer reactor me dice que tau M1 es igual a C0X1 entre KC0 a la 1.5, 1 menos X1 a la 1.5. Ese sería el balance para el primer reactor. El balance para el segundo reactor, ligándolo con el primero, es C0 por la concentración, la conversión de entrada de la corriente que entra al segundo reactor, menos lo que sale del segundo reactor. ¿De acuerdo? Y aquí X2 es la que yo trasladé el 70% aquí, a esta cantidad. La que no conozco es X1. Es pues forzosamente, al alterar yo el flujo volumétrico que estoy enviando al reactor, quien va a sufrir va a ser digamos, la conversión del reactor, del primer reactor, para que yo ajuste el 70% a la salida de la serie. Entonces me queda que tau 2 es igual a C0 por X1 menos X2 entre KC0 a la 1.5, 1 menos X2 a la 1.5. Pero X2 aquí es 0.7 y mi incógnita es X1. Ahora, ya sabemos que hay una relación entre, fíjate, aquí por ejemplo ya eliminé la K por tau M, entonces ya la evalué pues, y entonces me queda K por tau M1 igual a esto, K por M2 igual a esto. Yo sé que esto, tau M2 es 2 veces tau M1, por lo que ya hemos platicado. Ahí aparece este 2 como factor que toma en cuenta que el volumen del segundo reactor se duplicó. Entonces, yo tengo esta expresión algebraica. Esta es la expresión algebraica que había que resolver, donde X2 es 0.7 y X1 es mi incógnita. Entonces, fíjense ustedes que para salir con 70% del segundo reactor, X1 tuvo que bajar a 37%. Entonces, la conversión o sea, tomando en cuenta esta relación con el 2 yo tengo que resolver esta ecuación que está aquí. Entonces la resuelvo y me queda que X1 es igual a 0.37, 0.38% de conversión. Una vez que yo obtengo esto, si se dan cuenta, yo ya no necesito agarrar toda la línea para compararla con el primer reactor. Simplemente comparo la conversión que tengo yo
en el primer reactor solito, donde yo tenía originalmente un 70% de conversión para un flujo volumétrico de B0, ¿sí? Este reactor lo comparo con el mismo reactor, pero ahora sujeto a la serie. Si se dan cuenta, el que yo tenga X1 aquí, ya es el resultado de que ya el flujo volumétrico, por eso le puse B0', ya lo modifiqué. Entonces yo lo que quiero es comparar este flujo volumétrico B0' con el B0 que tengo original. Entonces ya no me preocupo digamos, del resto de la serie. Simplemente como ya definí X1, ya sé cómo funciona el reactor en este contexto. Entonces yo comparo el reactor, ¿dónde anda? El reactor que tengo con el 37%, lo comparo con el reactor original que tenía el 70%. Y de esta manera encuentro que el flujo volumétrico del arreglo es un 18% del B0 inicial, del B0 original. Esa es, digamos, la fórmula para solucionar el problema. Todo eso lo discutimos, todo eso lo vimos. Yo creo que no hay mayor historia al respecto. No sé si tengan alguna duda al respecto. ¿Por qué se bloquearon? Bueno, sí había que tener cierta, ¿cómo se llama? Cierta habilidad para detectar, pues que tendrían ustedes que plantear sus balances. Los balances del reactor solo, el reactor en serie, pues todas estas ecuaciones las conocen ustedes, las vimos. Entonces, aquí la clave era tomar en cuenta que entre un reactor y el otro hay un factor de 2, que es el segundo reactor, es el doble del primero. Noten que aquí no estamos optimizando nada porque los volúmenes de los reactores están fijos. No estamos planteando cuál iría primero, si metemos el reactor más chico primero y luego más grande, etcétera. Nada de eso. Estamos simplemente haciendo un análisis y lo que el factor en la primera parte es el impacto en la conversión, el haber aumentado el tiempo de permanencia de la mezcla reaccionante dentro del sistema. Y eso se favoreció para pasar de 70 a 80% de conversión. Y en el segundo caso, donde incidimos fue en el flujo volumétrico alimentado al reactor, que es el B0'. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ver los otros problemas, pues. Entonces, dejamos este problema. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna duda posteriormente, me la hacen ver, por favor, para que no queden esas lagunas. Yo, en ese sentido, pienso que el examen se ajustó perfectamente a ¿cómo se llama? A lo que hemos visto en clase. Entonces, por ese lado no hay problema. Entonces, ahora viene el problema. Vamos a abrir el examen parcial. Y aquí tenemos ahorita se abre. A ver. Primer problema, ahí hay como que unos sí y otros no, ¿eh? Aquí acuérdense que lo que habíamos comentado inclusive en la clase anterior al examen, la situación de buscar el paralelo entre este rectángulo que se forma entre los dos reactores con la pendiente de la tangente. Esta era digamos, la solución del problema. ¿Ok? Creo que hay varios que sí lo entendieron y sí lo manejaron, pero sí todavía hay gentes que como que no sé si tengan la confusión o hay algo ahí que no le checó. Sí, pero la solución del problema era esta.
Con esto definían, o sea, acuérdense que cuando tenemos la optimización de la relación de volúmenes, lo que buscamos es optimizar en realidad la conversión intermedia. Un poco lo que vimos, lo que acabamos de ver en el problema anterior, que ahí no lo optimizamos, simplemente definimos que era 0.38% conversión, ya una vez que le acoplamos el otro reactor. En este caso no conocemos los volúmenes y es lo que estamos buscando. Entonces, el primer reactor sale como, si redondeáramos los números, estaríamos hablando de que el primer reactor, que es el rectángulo que está aquí, el chaparrito sería de 60 litros, por redondear, y el segundo reactor sería un reactor de 100 litros. Total, respuesta 160 litros o 158.3 litros. Ese fue el problema 2, el problema 1. Así lo veo. No sé si hay alguna duda aquí. ¿No? Sí, profe, a mí me quedó más o menos similar, pero pues, yo tomé las entradas y las salidas a esas alturas, tomé mis dos reactores. Entradas y salidas, ¿cómo? Aquí Sí, lo que tú no puedes mover, a ver si te estoy entendiendo, es el rango total de variación. O sea, si tú te vas a mover entre 10 litros por minuto, perdón, 10 moles por litro, hasta 3 moles por litro. sí, y también las dimensiones las tengo igual. Perdón, hasta 1 mol por litro, de acuerdo a la conversión que te dan. Este es tu rango total, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, todo esto de aquí, lo que tenemos aquí en la gráfica es cómo varía todo el sistema. O sea, el rango de 10 a uno. 1, sí lo tengo, pero yo diferencio con usted en las alturas. ¿Por qué? Si Porque si lo empiezas con tomé. 10 aquí, y acuérdate que la salida del reactor es la que te fija la altura del primer reactor. Por eso, pero es la salida y ahí la salida sería arriba, ¿no? No, tú vas de 10 a 3. No, o sea, sí, eso sí, pero la altura, yo puse la altura en 1 menos RA igual a 5 y en 1 menos RA igual a 1.9, me parece. Que ya se me movió esta cosa. ¿Cómo? No, ahí sí no te estoy entendiendo. Sí, nada más la altura de 1 menos RA la puse hasta 5. O sea, todavía subí la 1 altura de los menos reactores. 1 entre RA hasta 5. Hasta punto 5, ¿Por qué? porque pues usted No, había no, tomado, ¿qué? porque usted había tomado siempre hasta las salidas. Hasta aquí dices tú. Sí, Sí, está bien. y Aunque lo que pasa es que ya se me descuadró la figura. no, pero no la tenía así usted al inicio. No, sí, pero está descuadrada, pues. No está esto, sí. Es obvio que nos está quedando, vaya, la salida es lo que estamos manejando. Sí, estoy de acuerdo. Y la otra también, la entrada, La, 1 menos la, la, RA, la entrada no. bueno, la tomé así. No, la entrada tú la debes de tomar en cuenta porque esto es una horizontal. Si no te hubiera quedado una inclinación. ¿Sí me explico? Sí, ya la entendí. Entonces les decía, Sí, porque si no, no hubiera intersectado con nuestra gráfica, ¿no? y la gráfica esta se me movió a mí, pero yo se supone que yo lo estoy planteando así correcto, ¿eh? Ok. Sí, porque nuestros Aquí, reactores tienen que si te fijas intersectar. aquí en la altura, yo estoy poniendo 3.1 y punto 5 que sería el de, ¿cómo se llama? La El de altura. NR, ¿no? Sí. Corresponde a 1. Aquí está bien calculado, perdón, es que digo, pues ya aquí ya se me movió, no le hagan caso a la figura, porque le estoy componiendo, pero sí está correcto el cálculo, ¿eh? Pero Ok. esa sería, digamos, creo que quedó. O sea, tu altura del primero
te lo fija la salida del reactor. Y la altura del segundo efectivamente te lo fija la salida del otro reactor. Ahora, ¿cuál tomas como referencia para optimizar el reactor, el primero? Porque es aquí donde tú defines. La línea intermedia, ¿no? ¿Vale? La línea intermedia. Este rectángulo, esta diagonal, la comparas con la tangente en el punto de salida del primer reactor. Esa es la clave. Y se soluciona el problema. Entonces, fíjese ahí cómo están y los cálculos están correctos. Sí. ¿Está bien? Sí, el segundo reactor me quedó igual que usted, pero el primero diferenció en la altura de menos RA. Pero te va a quedar una inclinación, colega. Sí. Si no, y eso no está bien. O sea, tú lo que hiciste fue esto, ¿no? Sí. Pues no. No, o sea, no, pero también, o sea, quedó paralela al eje X, no quedó inclinación. O sea, esto lo subes hasta acá. Ajá, de las dos. Pero a esto, ¿dónde lo mandas? También lo subí a la misma altura. Pero, pues ahí está. Sí, ya vi mi error, profe. Ahí ya no estás respetando la condición de tangente, ¿no? Sí, ya vi mi error. Sí, bueno. Entonces, ahí el punto es ese, ¿eh? O sea, el punto es que esta horizontal te la fija esto. Como es un rectángulo, ¿de acuerdo? Bueno, segundo problema era, pues, un reactor por lotes, conversión del 80%. Aquí hay cierta confusión con relación a que si CB0 igual a 2 CA, y hay quien me puso ahí que CA0 era 2. No, o sea, CA0 es 1. Despejen CA0 de acá y les va a quedar 1. Entonces, CB0 es 2 moles por litro, CA0 es 1 mol por litro. Entonces, tomando en cuenta eso, hacemos la integración, pero este valor es muy frecuente, creo que la mayoría no tuvo problema con él. 21 minutos, 22 minutos es el tiempo para alcanzar en un reactor por lotes el 80% de una reacción A más B que da 2R. ¿Está claro? Recurren a la definición de la constante M, que es la relación de CB0 a CA0, que por los valores que tenemos es 2, y esta es la integral que hacemos. O sea, si meten matemática o meten alguna tabla de integración, se va directamente al 21.97. Creo que no tuvieron problema. En el segundo caso, en el tercer problema, tenemos el espacio-tiempo relacionado con el reactor de flujo pistón. Aquí hay un juego, si se le puede llamar así, en que la cinética, la estequiometría es 4AR, que se traduce en una contracción de menos 0.75, y en el otro caso es pasar de una 4R, vamos a suponer que, resulta que me equivoqué, y de 4AR es A a 4R. Bueno, eso es un error importante porque entonces el factor de expansión es de 3 contra una. Aquí tenemos una expansión, ¿no? Y si se explica, pues pasamos de una mol a 4. Entonces esto se refleja en que el factor de expansión es 3 versus el de 4 a 1, que es menos 0.75. Y por lo demás, pues como dicen ustedes, esta papita, pues ya sale los cálculos. Había que calcular de la conversión de 0 a 33% y luego la conversión de 0 a 67%, porque lo que nos estaban pidiendo es relacionar los volúmenes cuando pasábamos de un tercio a 2 tercios. Entonces, una vez que tenemos esto, la relación de volúmenes B2 a B1 nos quedan de 2.23, y en el caso, los límites son los mismos de integración, de 0 a 33 y de 0 a 67, pero con el factor de expansión diferente, que aquí está la expresión, y eso nos va a quedar una relación de volúmenes de 4. Entonces, la estequiometría de la reacción impacta en el cálculo del volumen del reactor. La respuesta es sí. ¿Sí? En un sistema gaseoso. ¿Alguna duda de esto? Pasamos al problema 4, para que vean que no soy tan malo con ustedes, con los exámenes. Yo aquí no hay trampas, ¿eh?
Aquí está directito todo lo que hemos estado viendo en clases, ¿eh? Me pueden decir todo menos que les he puesto problemas así muy estratosféricos. Vaya que hay material para hacerlo, pero pues no hay. Dime. Está la alerta sísmica. ¿Eh? Está la alerta sísmica, doctor. Sí. Está sonando la alarma sísmica, ¿eh? Bueno, vamos parando y nos vemos en Está sonando la alarma Claro. Órale, pues. Hagan lo que tengan que hacer y nos vemos en 10 minutos. Sí, doctor. No, pues mandan a esta persona, tenemos que obedecer. Ya empezó. Digo, no es del examen, es un plus.
que pude haberlo puesto y comparar. Y fíjese que en este contexto, el tanque agitado es mucho más pequeño que el flujo pistón. Y entonces seguramente la cinética que tenemos aquí, que nos da este comportamiento, pues es una cinética que seguramente no responde a las condiciones, al criterio que habíamos comentado de que cuando el orden de reacción es de 1, mayor de 1, o más bien mayor de 0, la relación de volúmenes siempre va a favorecer el flujo o sea, el tanque agitado siempre va a ser mayor. En este caso, para esta cinética específica, si hubiera sido el caso, hubiéramos tenido que el volumen del tanque agitado va a ser menor que el volumen del reactor de flujo de pistón. ¿Sí lo vieron? O sea, ¿qué serían? Aquí serían 4 por la altura que es de 3.3, tipo 4 como 12, como 120 litros, ¿no? Más o menos. ¿Sí lo ven? Esto es un plus. Comentas. Si esto fuera un tanque agitado, bueno, pues hubieran puesto este rectángulo que está aquí. Va mucho. ¿Sí me están oyendo todos? Sí, doctor. Sí, porque me manda aquí señal de inestabilidad en el internet. Si hay algo, me avisan. Y bueno, y finalmente el quinto, pues ya lo platicamos, ¿no? Ya lo platicamos con relación a qué, pues en relación a todo este asunto de primero un reactor sin mover nada, le agrego el segundo reactor, pues es obvio que la conversión no aumenta. Si yo fuerzo ¿sí me escuchan? Ya, Bueno, prof, se recuperó. Ya Hace rato no se escuchaba. no, como que está inestable. Bueno, pues ya viéndolo así, pues como les comento, ¿alguien tiene alguna duda respecto al examen? ¿Algún comentario? ¿Nada? Pero ya no alcancé a ver el ejercicio 4. 4, vamos a ver el 4. Déjame comparto la pantalla. El 4 es el que está aquí. No tiene más historia. Esta línea punteada que está aquí es un comentario que estoy haciendo respecto al mismo problema. La solución era el área bajo la curva que está definida entre los límites de 16 y eso me da un área bajo la curva que es el espacio-tiempo de 19 minutos que multiplicado por 10 litros por minuto me da los 190 litros de volumen del reactor de flujo pistón. Y comentaba que no lo puse, no lo pregunté, no estoy tomando en cuenta esto, pero a propósito de la plática que teníamos ahorita con el primer problema, pues aquí se vuelve otra vez a repetir el criterio. Es decir, si hubiera sido que yo les hubiera preguntado, bueno, ¿cuál es el volumen del tanque agitado? El rectángulo que hubieran ustedes tomado en cuenta es este que está aquí. Pero insisto, ese es un plus que estoy poniendo, ¿eh? No, nada más para redondear la idea anterior. Bueno, las ideas que hemos estado manejando antes. ¿Está claro? De acuerdo, profe. Ok, bueno. Entonces, y el otro, pues ya lo que platicamos. Bueno, entonces voy a salirme de la pantalla. Ya subí a 22. Había como 10 más se salieron, pero no sé.
Eh, Es que, profe, Dicen mis compañeros que se les fue la luz, prof. ajá, Sí, se le fue la ¿verdad? luz. La mayoría está diciendo eso, que no híjole, tienen energía ¿qué eléctrica. hacemos? Porque íbamos a tener un nuevo tema. Justamente iba a empezar con la parte de balance de energía. Estamos más o menos, son 45 minutos, faltan. No me gustaría empezar con el nuevo tema y tener, bueno, hay 21 gentes, ¿eh? Pero sí afectaríamos a los que no tienen luz. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Profesor, ¿cree que sea posible organizarnos para posponer la clase en algún horario en que todos puedan? Bueno, y que usted pueda también. Yo tengo ahorita a las 12, tengo otra, una reunión con coordinadores. Pues igual y mañana. Pero necesitaría yo tener, ¿cómo me mandarían por correo? Pero para hacer otra vez. O vamos a hacer una cosa, ¿qué les parece si le paramos? Son 15 minutos. A las 11 nos volvemos a conectar. A ver si ya mejoraron las condiciones. Ok, prof. Porque son 22, o sea, sí faltan 10, pero y sí me gustaría a mí que estuviéramos más o menos todos, ¿no? Hacemos un intento a las 10, mándense mensajes, por favor, a los que no están conectados, y ojalá que en 10, son 15 minutos, yo creo que es razonable que pudiera regresar la luz, a menos de que hubiera habido algún transformador que se haya fastidiado. Pero esas cosas, pues ni modo, no se van a poder comparar, solucionar rápido. Bueno, nos juntamos a las 11 y ya los que estemos tomamos la decisión. ¿Les Sí, parece, ¿les parece Sí, bien? profe, está bien. sí. Bueno, Sí, entonces profesor. nos salimos momentáneamente del aire y vemos eso. ¿Está bien? Disculpe, profesor, me acabo de conectar. ¿Qué pasó? Pues que me estaban diciendo que hay varias gentes que tienen problemas con la electricidad, que están incomunicados, vamos a decir, porque se Ah, les sí, fue la luz. sí, de Entonces hecho aquí también. Ajá. estamos proponiendo que nos veamos en 15 minutos a ver si recuperan la luz. Si tienen que ya están conectados con el sistema eléctrico, entonces ya podemos retomar la clase. Porque después de estos comentarios del examen, lo que quería es tomar un nuevo tema. El nuevo tema es balances de energía. Y sí es importante que esté claro todo. Entonces, si no nos juntáramos todos por alguna razón, pues veríamos cómo recuperamos eso. ¿Sí está Ok. claro? Sí, Entonces, ok, profesor. a las 11 nos volvemos a conectar para ver cómo está el balance. Ahorita hay 20 gentes conectadas. Faltan más o menos entre 10 y 15. Espero que en 10 minutos regrese la luz. ¿Sí? Ok, profe. Está bien. Bueno, pues. Entonces, vamos viendo eso.
la parte de termodinámica, que ya habíamos, inclusive esto ya lo habíamos visto en la primera clase que cuando empezamos a analizar las disciplinas que complementan el planteamiento de los balances de las materias de los reactores. ¿Sí? Que estaba la termodinámica, los fenómenos de transporte, cinética química, etcétera. ¿Sí? Y que esencialmente el caso de la termodinámica lo que nos permite calcular, por un lado, es la extensión de la reacción, hasta dónde podemos esperar que tenga una conversión de equilibrio, es la máxima conversión que se puede alcanzar a determinadas condiciones de temperatura y presión, y luego después ver cómo calcular el calor de reacción, que es bien importante desde el punto de vista de la transferencia justamente de calor, ya sea si es exotérmica hacia afuera del sistema o endotérmica hacia adentro del sistema. Y esa era básicamente la parte que iba a introducir del balance de energía. Y luego vienen, a ver, les voy a platicar estas gráficas que están aquí, ahí le paramos, con la intención a ver si se pueden anexar más compañeros. En el caso, ¿sí me están escuchando? Sí, los que están conectados me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Entonces tenemos, vamos a decir, si hacemos la parte diabática es para justamente ver el efecto de que no intercambiamos calor con los alrededores. Entonces, si tenemos una reacción exotérmica en un reactor, cuando la conversión aumenta, la temperatura en el reactor va a aumentar. Esta es la consecuencia de la exotermicidad de la reacción. Si es el otro, que es la parte endotérmica, ¿qué es lo que sucedería? Pues la temperatura baja conforme la conversión aumenta. Y el caso isotérmico, pues es la línea punteada, que es la que no tenemos variación de temperatura, que hasta ahorita es lo que nos ha ocupado en el curso. En el curso que hemos estado analizando, básicamente hemos estado viendo puro caso isotérmico, entonces ya no nos hemos preocupado por la K, no nos hemos preocupado por los efectos térmicos que aumenten o disminuyan la temperatura. Obviamente que para el ingeniero químico es bien importante esta información porque le da la pauta con relación al diseño del reactor. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que diseñar un reactor donde la reacción es exotérmica a diseñar un reactor donde la reacción es endotérmica. O si nos ponemos ya en un plan de grados de exotermicidad y endotermicidad, pues a mayor exotermicidad, pues ya inclusive puede condicionar el diseño del reactor, la selección del tipo de reactor, etcétera, porque pues el objetivo principal es pues tratar de controlar la temperatura en el reactor. Siempre la idea, no sé si se lo comenté al principio del curso, pues la idea es tratar de mantener el sistema que trabaje lo más estable posible, y si podemos lograr controlar la temperatura, pues tanto mejor, porque eso nos garantiza que a la salida del reactor tengamos una composición constante y que eso ayuda en el diseño de los equipos de separación que normalmente acompañan al reactor. ¿Sí? Entonces, si la temperatura baila, pues vamos a tener ahí fluctuaciones de concentraciones a la salida, y eso puede en un momento dado afectar el funcionamiento de una torre de absorción, una torre de destilación, etcétera, que serían los equipos que podrían estar ligados a la salida del reactor. Por eso que es importante, primero, conocer la magnitud del problema térmico y segundo, tratar de controlarlo. En el contexto tenemos este par de situaciones. Si se fijan, aquí tenemos temperatura R, la tasa de reacción, y la conversión en función de la longitud del reactor para una operación exotérmica y adiabática. Una reacción exotérmica y adiabática. En el otro caso tenemos las mismas condiciones, los mismos parámetros, temperatura, R y conversión en función de la longitud del reactor para una reacción endotérmica y operación adiabática. ¿Qué pasa cuando hablamos del reactor? De un reactor, vamos a pensar en los reactores de flujo continuo, tanto el reactor de flujo pistón como el reactor de tanque agitado. Primero,
la R, si se fijan, una R en un sistema exotérmico tiende a pasar por un máximo y luego ya disminuye conforme la conversión. O sea, si vemos en la longitud del reactor, la mayor concentración del reactivo va a estar a la entrada del reactor y esa concentración va a ir disminuyendo hasta que salimos. O sea, el reactor, la concentración del reactivo. Lo ideal es que aquí a la salida del reactor ya no tengamos más reactivo, ¿no? Que se haya consumido todo, quiere decir que la reacción logramos el objetivo. Entonces, pasar por el máximo en una reacción exotérmica, a diferencia del caso endotérmico, que se fijan, la R todo el tiempo cae. No olviden que estamos hablando de una operación adiabática. El máximo que está aquí significaría que esta zona en la que la R evoluciona hacia el máximo es un fenómeno que va a estar controlado, vamos a decir, por la temperatura. Acuérdense que R es función exponencial de la temperatura de acuerdo a la ecuación de Arrhenius, que está en la constante, ¿verdad? Entonces, conforme aumenta a lo largo del reactor, la mayor concentración la tenemos a la entrada, entonces ahí no hay limitación del reactivo y la temperatura es la que domina el proceso. Cuando pasamos por el máximo y empezamos a disminuir, es cuando ya la concentración del reactivo empieza a ser más importante. Entonces, ya en el extremo, pues por más temperatura alta que tuviéramos, la concentración del reactivo manda y hace que la R disminuye. Cosa que no sucede en el caso endotérmico. Si se fijan, toda la vida, todo el tiempo, la R está disminuyendo porque está bajando la temperatura y está bajando la concentración. Piénsenlo en términos de la longitud del reactor. La temperatura, ¿qué pasa con ella? La temperatura, pues si se fijan, pues todo el tiempo aumenta en una operación adiabática. En el caso de la reacción endotérmica también disminuye todo el tiempo la tasa de reacción. Entonces, tanto la temperatura como la conversión, ¿sí? En términos del impacto sobre la R, hacen que disminuya la R. Ahí los dos fenómenos ¿cómo se llama? Se suman. No tanto la conversión, sino lo que representa una conversión alta, que es una disminución de la concentración del reactivo. Entonces, temperatura y concentración apuntan en la misma dirección. Temperatura y concentración se compensan en el caso de la reacción exotérmica. Y finalmente la conversión, pues esa siempre sube, ¿no? Conforme vamos avanzando en la reacción, siempre sube. Ahora, noten ustedes estos puntos rojos que puse aquí, pues lo que me están representando son el caso, por ejemplo, de un volumen definido de un reactor de tanque agitado. Ese volumen definido del reactor de tanque agitado me daría una temperatura nada más, no hay perfil, una temperatura, una conversión, producto de las condiciones de operación del reactor, y por ende una R sola. ¿Sí? Si yo fuera mago y estuviera cambiando el volumen del reactor de tanque agitado, a lo mejor podría generar un perfil, pero no es el caso. Aquí lo que tenemos que guardar justamente es que en el caso del reactor de tanque agitado, tenemos un solo punto que me define una temperatura, un valor de R y una conversión. Una conversión y un valor de R. Exactamente sucede lo mismo en el reactor, caso que trabaja con una reacción endotérmica, una operación adiabática. En lugar de tener el reactor de flujo pistón, tanque agitado, pues también son los puntos rojos que están ahí apareciendo. ¿Sí? Eso, medítenlo, y él de alguna manera es la filosofía con la que nos vamos a estar, ¿cómo se llama? Manejando pues estas 3 semanas del trimestre que quedan, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que les quería adelantar, porque ya lo que sigue sí es ya irse a los balances de los reactores. Obvio que aquí tenemos el balance general, que sería que está aquí, lo que entra al elemento de volumen, lo que sale de energía con la corriente, ¿no?
O sea, aquí en realidad lo que estaríamos manejando serán las entalpías de la corriente de alimentación, la entalpía de la corriente de salida, luego el calor que se intercambia con los alrededores y finalmente un término de acumulación de energía. El elemento de volumen en el caso de los tanques agitados es todo el volumen, y en el caso del reactor tubular de flujo pistón es un volumen diferencial. ¿Sí? Y ya empezamos con los balances, eso lo vamos a ver. Pues miren, les voy a proponer, ¿cuánto nos juntamos finalmente? A ver. 24. Sí, no, se quedaron como 10 fuera, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Nos vemos el jueves, ¿no? Nos juntamos el jueves y ya empezamos directamente sobre los balances de energía. ¿Sí? Sí. Está bien, y pónganse a leer el capítulo 5 del libro de Smith, que es el libro que vamos a empezar a manejar ahora para los balances correspondientes. Entonces, lo que resta de la clase, las 3 semanas que nos restan, la tercera parte del curso, pues va a ser pura energía. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas donde vamos a estar ahí viendo pues la cinética, la reacción, volver otra vez a establecer la R, etcétera, y empezar a manejar cosas. A ver, ahorita me acabo de acordar de un problema que me parece muy interesante. Espérame un segundo. Hay un problema que prácticamente todas las veces que doy este curso lo analizo con ustedes, que es el problema, ahorita les digo. Siempre pasa exactamente lo mismo. Cuando uno quiere ver el problema, luego se pierde. Un problema que me parece muy interesante porque da el brinco entre un reactor de laboratorio y un reactor ya más de mayor nivel, mayor volumen, que pues es parte de lo que nos manejamos nosotros. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa, para no entretenerlos. Voy a buscar el problema y se los mando por correo, para que lo revisen de aquí al jueves. Es un problema donde lo que hacen es calcular las dimensiones del reactor y después hacen un análisis a mayor escala y les piden que propongan el número de reactores que podrían poner en serie o en paralelo. Ese es el reactor. Nada más que ahorita sí a simple vista no veo el... Lo acabo de ver. Voy a analizarlo y estén pendientes, por favor. En un ratito les mando yo el correo donde les digo el problema es el fulano, el capítulo 6 seguramente, pero no lo veo así a simple vista. Debe haberlo apuntado, pero en fin, es que en el capítulo, en la edición anterior que lo tenía ahí sí lo tengo ya definido, pero ahorita aquí cambió, tiene otro
otro número. Bueno, jóvenes, para no mantenerlos así en expectativa, denme chance, lo veo el problema y al rato les mando un correo con el problema que les sugiero que revisen. ¿Está bien? Sí, maestro, Sí, gracias. profe, está bien. Bueno, pues entonces quedamos así, y también les voy a mandar de una vez ya la invitación para la reunión del jueves. Si vemos que nos falta tiempo por lo que pasó, ahí vemos cómo recuperamos entre jueves y viernes la clase. ¿Vamos? Sí, profe. Ándale, pues. Sí, profesor, gracias. Sí, Bueno, doctor, hasta luego, gracias. jóvenes, y cuídense. Tengan cuidado con los temblores. Bye. Bye.